de cilindros, porque generalmente nosotros estamos acostumbrados a que el cilindro es este, pero no. Este es un caso particular de cilindro, que es el cilindro circular, ¿sí? En términos generales, un cilindro es una superficie. Recuerden que prácticamente todo sólido implica una superficie, ¿sí o no? Y eso también lo vimos en la primaria. Vimos superficie, vimos volumen. A diferencia del área, el área generalmente se relaciona más con figuras, ¿sí? El área. Pero la superficie ya puede implicar sólidos. Por ejemplo, una esfera tiene un volumen, pero tiene una superficie. ¿Se entiende, no? ¿Sí o no? Entonces, los cilindros generalmente los hemos manejado que son estos, pero estos son nada más un caso. Son los cilindros circulares. Hay muchos tipos de cilindros. Por ejemplo, aquí tenemos uno. Básicamente un cilindro es cuando tenemos una línea que se llama generatriz, y extrusamos. Yo no sé si sepan lo que es la palabra extruir, extrusar o extruir, que es como jalar. Esto se utiliza mucho en los softwares de dibujo. Entonces hagan de cuenta que la generatriz es esta línea. Si yo la jalo, obviamente limito, ¿verdad? Si yo no limito, sigo teniendo un cilindro parabólico. Pero ya cuando yo limito, ya tengo pues un sólido, ¿sí? Entonces, pues ese es un caso general. Aquí tenemos una caja rectangular. Ahora, aquí lo importante es ver que en todos los cilindros la fórmula es la misma. Área de la base por altura. ¿Sí? Área de la base por altura. Por ejemplo, en el caso del cilindro circular, el área de la base es un círculo, su área es pi por radio al cuadrado, pero el volumen lo tenemos multiplicando esa área de la base por altura, por eso es pi por radio al cuadrado por altura. De este sólido que se llama prismas, así se llaman estos sólidos prismas, pues es básicamente la misma fórmula, área de la base por altura. ¿Sí? Esa es una fórmula general, porque implica las tres dimensiones. Pero ¿qué pasa cuando mi sólido es irregular, no es tan bonito como los otros? No es un cilindro circular o un prisma rectangular o cuadrangular. Bueno, pues ahí ya, como es un sólido irregular como este, hay que utilizar un método para calcular ese volumen. Y aquí más o menos tenemos una idea de cómo es que lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer aplicando el cálculo. ¿Y cómo lo vamos a hacer aplicando el cálculo? Bueno, pues aplicando algo parecido a lo que ya estamos muy familiarizados. Para calcular áreas mediante integrales, lo que hacíamos era hacer una partición, ¿sí? Toda esa área bajo la curva, representarla o aproximarla con una suma de rectángulos. ¿Sí o no? Bueno, pues aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a aproximar el volumen del sólido mediante la suma de los volúmenes de estos sólidos que por rebanadas, si miren aquí por ejemplo ya se ve como rebanados, ¿sí están de acuerdo, no? ¿Sí? Y obviamente esas rebanaditas o esas particiones podemos calcular su área con la fórmula anterior. Área de la base por altura. ¿Quién va a ser la base? Bueno, pues aquí podemos ver que viene siendo esta superficie que está como rojo. Y la altura va a ser, ¿qué cosa? La partición. ¿Sí están de acuerdo? La partición. ¿Sí? ¿Y qué podemos ver aquí? Pues que eso ya nos ya nos lleva a recordar el tema de la integral o cómo lo haríamos. ¿Por qué? Porque si el tamaño de la partición es muy pequeño, o entre más, al hacerse más pequeño vamos a tener más rebanadas, por así decirlo, ¿no? Y entonces, entre más rebanadas y sumar esos volúmenes de esas rebanadas, vamos a tener una mejor aproximación al volumen real. ¿Sí? Bueno, entonces esa básicamente es la idea. Aquí lo podemos ver. El volumen de cada rebanada es su área por altura, donde la altura va a ser precisamente ese espesor.
de cada una de las rebanaditas, ¿no? Y entonces el volumen del sólido lo podemos aproximar sumando el volumen de esas rebanadas. ¿Sí queda claro? Entonces aquí ya tenemos la definición de volumen. Si yo tengo un sólido que cae entre x igual a A y x igual a B, y si la sección del área transversal de S en el plano P de X a través de X es una perpendicular al eje X, es A de X, donde A es una función continua. Entonces el volumen es la sumatoria de las áreas de la sección transversal por el espesor. Si se fijan, es la misma fórmula, área de la base por altura. La base viene siendo el área transversal, la altura es el espesor de cada una de esas rebanadas, ¿no? En las cuales vamos a hacer la partición. Y entonces, pues a fin de cuentas, el volumen es área de la base, ¿correcto? Cuando el número de particiones tiene infinito, pues esa sumatoria se transforma en la integral. Eso creo que ya queda claro, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Aquí podemos ver pues esto, ¿no? Yo tengo una esfera. ¿Cómo puedo encontrar el volumen de esa esfera? Bueno, pues haciendo una partición de 5 rebanadas, por así decirlo, que en este caso son discos. Ahorita vamos a explicar por qué discos. Miren, son 1, 2, 3, 4, 5. Aproximadamente, con 5 discos, el volumen es esta cantidad. Si yo aumento el número de discos, ¿qué pasa? Que voy a tener una mejor aproximación del volumen de la esfera. ¿Sí queda claro? Ahora, esas rebanadas en este caso se llama discos, y ahorita vamos a explicar por qué. ¿Eh? Ahora, ¿por qué se llama método de los discos? Déjenme ver a ver si aquí está la definición. No la tiene. Bueno, para explicarlo voy a regresarme un poquito aquí. Ya dijimos que esas particiones nos dan rebanadas, que en este caso las vamos a considerar como discos. Primero que nada, observen que el sólido se está obteniendo al girar una curva alrededor de un eje. En este caso el eje es el eje X. ¿Sí? Vamos a suponer que esto lo tenemos así, eje Y, eje X. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces, la esfera yo la estoy obteniendo al girar esta curva alrededor del eje X. Cuando esta curva gira alrededor del eje X se obtiene la esfera. ¿Sí están de acuerdo? Bien. Ahora, ya estoy diciendo que voy a aproximar ese volumen mediante una partición de 5, 2, 3, 4, 5. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Esa partición de 5 me va a dar como resultado 5 rebanadas, que en este caso se llaman discos. ¿Y por qué se llaman discos? Bueno, muy sencillo. Primero que nada, cada una de estas rebanaditas tiene esta forma, la de un disquito. ¿Sí? Nada más que esto lo voy a poner punteado porque está a punto. ¿Sí se fijan que es como un disco, no? Este disco tiene una base, que es la sección transversal, que viene siendo este círculo. Y ese círculo, su área la puedo calcular muy fácil, pues con la fórmula que sé, pi por radio al cuadrado. Y la altura viene siendo ese tamaño de partición que ya sé que se llama delta X. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Ahora, ¿qué viene siendo
R cuadrada. R cuadrada, si se fijan, es el valor de Y. ¿Por qué? Porque le estoy midiendo a partir del eje que tomo como referencia el eje X. Entonces, pues el radio viene siendo, siempre en este método, fíjense, si yo lo voy a analizar como discos, ese radio es perpendicular al eje. Si el eje es X, entonces el radio es vertical, y yo sé que la distancia vertical se relaciona con la función, con Y. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces vendría siendo pi por f de x o y, que va a estar al cuadrado. Es decir, que el volumen de este disquito va a ser, voy a ponerle b iésimo. ¿Por qué? Pues porque tengo i discos. ¿Se entiende o no? ¿No oigo? Va a ser pi por f de x iésima por delta x, área de la base por altura. ¿Sí? Por eso se llama método de los discos. Si se fijan, la partición es un disco. ¿Sí se entiende? Método, y es el método más sencillo. Pero aquí me falta el cuadrado. ¿Vale? Ahora, esto es si yo estoy suponiendo que el eje de giro es el eje X. Si ahora fuera el eje Y, pues cambia la cosa, cambia la jugada. Si fuera vertical, esto es cuando hay el eje de giro horizontal. ¿Sí? Vamos a ponerle aquí horizontal. Bueno, el eje X, porque también hay una cosa. Puede ser que el eje de giro sea horizontal, pero no el eje X. Puede ser cualquier otro, o sea, la puerta es diferente, ¿sí? Entonces aquí vamos a ponerle eje de giro horizontal. ¿Sí? Bueno, perdón, eje X. Eje X. Si fuera el eje Y, la cosa sería diferente. El volumen iésimo sería pi por radio, pero el radio ahora ¿qué? Va a ser función de Y. Y la altura va a ser delta Y. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hagan de cuenta que ahora tengo yo esto, ¿verdad? ¿Sí o no? Ese es el disquito. ¿Quién es el radio? El radio es distancia en X. Es X, pero X tiene que estar en función de Y. ¿Sí se entendió? Y el espesor es un intervalo en Y. ¿Sí se entendió? Ahora, una cosa muy importante en el método de los anillos. Perdón, discos, no anillos. Anillos es el que sí. Discos. Incluso hasta anoten. El radio es perpendicular al eje de giro. ¿Sí? Número 1. Número 2. Si bien es un volumen, para plantear este método vamos a analizar franjas. Y esas franjas van a ser perpendiculares al eje. ¿Sí? Van a ser perpendiculares al eje. Si se fijan, como el eje de giro es el eje X, esas franjas son verticales, perpendiculares al eje, donde el espesor de cada franja es delta X, ¿verdad? Un incremento en X, y la altura es el valor de la función f de X. Entonces esta franjita al girar me va a dar por resultado el disco correspondiente. ¿Quedó claro? Bueno, pues vamos a empezar entonces con los ejercicios, porque si no va a valer chetos esto. Ya, ¿para qué tanta qué, ingeniero? A ver, pues agárratelo. Sale. ¿Cuál vamos a hacer? ¿Eh? Primerito para... A ver. Del 1 al 5. El 3. A ver, dice y igual a 1 sobre x. ¿Qué más? X igual a 1, x igual a 2, y igual a 0,
alrededor del eje X. Yo voy a poner como eje de giro de esta forma, y el eje de giro es el eje X. ¿Están de acuerdo? Oigo. Por favor, ingeniero. Ayúdanos. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Graficar. Si yo no grafico, no voy a poder resolver el ejercicio. Y obviamente en el examen implicaría que lo copiaste. Tiene que estar completito. Cuando estés allá afuera tienes que dar sustento de tus respuestas. Allá no vale el arte de magia, la intuición, quién sabe qué, es que lo siento o es que lo percibo. No. A ver, ¿dónde está? ¿Vale? Entonces, primero tengo que graficar. A ver, voy a graficar el plano. ¿Qué tal? ¿Qué estás ahí, tú agarrándole ahí al ingeniero? A ver, esta función es la función recíproca. ¿Y cómo la función recíproca? Si x vale 1, y vale 1, si x vale 2, y vale 1 medio, con 3 vale 1 tercio. ¿Están de acuerdo que es así, no? De hecho, no necesito ser muy preciso. Esto nada más es un bosquejo porque voy a bosquejar el sólido que voy a obtener. Obviamente esta función existe también para acá. ¿Sí estamos de acuerdo? Es así. Esa es la función recíproca. Prende la luz, por favor, ¿no? Pero tengo también esto, y esto que es una recta vertical. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? X igual a 1, X igual a 2, ahí está. ¿Sí estamos de acuerdo? Y Y igual a 0. ¿Quién es Y igual a 0? No. ¿Quién es Y igual a 0? Rápido. Rápido, chavos. ¿Quién es Y igual a 0? ¿Quién es Y igual a 0? El eje X. ¿No? Es el eje X. ¿Vale? Oigo. Entonces, ¿cuál es la región encerrada? La región encerrada es esta. ¿Sí o no? ¿Sí? Y esta región es la que va a girar alrededor de ¿quién? Del eje X. Entonces, al girar esta región alrededor del eje X, voy a obtener un sólido más o menos así. Obviamente más o menos, ¿no? ¿Sí están de acuerdo que voy a obtener un sólido más o menos así? ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. ¿Se entiende que voy a obtener un sólido más o menos de forma? No oigo. Ahora, para poder trabajar, tengo que plantear la franja que al girar va a dar por origen a esos discos. Ya dijimos que esa franja es perpendicular al eje, por lo tanto las franjas van a ser ¿qué? Verticales, ¿sí o no? Verticales, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Y los discos, pues miren, aquí voy a tratar de dibujar un disco. Más o menos, pues es una cosa como esta, ¿no? ¿Sí? ¿Vale? Ahora, de estos discos, yo sé que de estas franjas, yo sé que el espesor es ¿quién? Delta X. La altura viene siendo el radio. ¿Sí están de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque observen cómo el radio va del eje de giro al extremo. Esto viene siendo el radio del disco. ¿Sí? Y en este caso,
el radio viene siendo la función. Ahora, si el espesor es delta X, voy a integrar con respecto de quién. ¿Con respecto de quién? Si yo hago la sumatoria, este delta X se convierte en quién? En la integral. ¿En quién se convierte? Rápido. Rápido. Cuando hago la sumatoria, en las sumatorias delta X, en la integral, ¿quién viene siendo? Rápido. ¿Escuchaste lo que dijeron? Rápido, por favor. No. Este delta X, ¿en quién se convierte? Se convierte en dx, ingenieros. Les estoy diciendo quién se convierte en la integral. No es el dx, no es el diferencial. Entonces, ¿cómo va a ser el diferencial? ¿Quién va a ser el diferencial? Rápido. Dx. Y si el diferencial es dx, ¿qué significa? Que voy a integrar con respecto de x. Entonces la función, el radio tiene que estar en función de x. ¿Sí o no? ¿Sí? F de x, eso ya lo comentamos hace rato. Entonces, el volumen va a ser la integral de pi por radio. ¿Quién es el radio? La función en función de x. ¿Quién es la función? A ver, en este caso, ¿quién es la función? Porque recuerden que este es x igual a 1 y este es x igual a 2. ¿Quién es la función? ¿Quién es la función? Pues es la función recíproca, ¿no? Es 1 entre x. ¿Sí se está viendo eso? ¿Sí? Entonces es 1 sobre x al cuadrado, f de x, por dx. Ahora, ¿x de dónde a dónde varía? De 1 a 2. ¿Ya? A ver, ¿están de acuerdo que tengo que hacer esto, no? ¿Sí o no? Para poder integrar. ¿Se entiende? ¿No oigo? Bien. Entonces esto es pi antiderivada de x a la menos 2. Pues es esto, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué me queda? Así. O sea, menos pi por 1/2 menos 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Cuánto me va a quedar? Pi medios unidades cúbicas. ¿Sí? Pi medios unidades cúbicas. ¿Estamos de acuerdo? No oigo. A ver, vayan anotándolo, vayan viendo a ver si hay preguntas o dudas. Se fijan, no es difícil, pero sí hay que tener en cuenta varias cosas. Ahorita hacemos. ¿Por qué se puso negativo el pi? Pues porque la antiderivada de x a la menos 2 es menos. Aquí está la menos 1. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Qué ejercicio es este? No oigo. ¿Qué capítulo? Aplicaciones. ¿Qué capítulo es? 7, ¿verdad? Estoy buscando la respuesta. Creo que sí está aquí. A ver, pero es par, ¿verdad?
¿Es impar? ¿Qué capítulo es? Estoy preguntando. 6.2. Es que pregunto y nadie me dice nada, ingenieros. O sea, ya hablamos, ¿no? ¿Qué número es? Pi medios. ¿Sí? Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Continuamos. Vamos a hacer ahora uno cuando el eje es el eje Y. Entonces aquí hay varios que tienen el eje Y. Rápido. A ver. Sale. Uno más rápido, chavos. 5. ¿Por qué no el 9? El 7. O el 7. No, el 7 no, porque sé que eje X. Ya hicimos uno de X, solo no de Y. Por ejemplo, el 9. Sobre todo porque este se ve más interesante. A ver, ¿qué es Y cuadrada igual a X? ¿Qué más? X igual a 2Y y el eje de giro es el eje Y. ¿Sale? Párale por favor al cañón. A ver, pongan atención por favor, ¿eh? O sea, y de hecho, quienes están así a las esquinas o allá atrás, si no alcanzan a ver, pásense para acá. Sí, porque también desde ahí, ¿sí? También ya desde ahí ya empezamos a ver algunas cosas. A ver, voy a trazar el plano. Fíjense esta función, es una función que es implícita, ¿sí? O bien está en función de Y, por así decirlo. Le voy a dar valores a Y, ¿están de acuerdo? Si Y vale 0, X vale 0. Si Y vale más menos 1, X vale 1. ¿Es una parábola horizontal? ¿Ya se fijaron? No, Ivo. Sí. ¿Sí? Es una parábola horizontal. Bien. Más o menos. Fíjense cómo deben de ser las cosas. No quiero, es que yo lo vi en el vídeo, es que, no, o sea, haz las cosas bien. ¿Sí? Ahora, esto es una línea recta. Si X vale 0, Y vale 0. Fíjense cómo ambas están en función de Y, ¿ya se fijaron? No oigo. Entonces le doy valores a Y. Si Y vale 1, X vale 2. ¿Están de acuerdo? Vean, ¿sí se entiende que va a ser así? ¿Sí o no? Bien. Ahora, una cosa que vamos a retomar de lo que ya les comenté, y que es así el método de los anillos. Perdón, discos, corrijo, discos. En el método de los discos, si la franja es vertical, integro con X. Y el radio tiene que estar en función de X. Si el eje de giro es vertical, integro con Y y la función tiene que estar en función de Y. Aquí si se fijan, como el eje de giro es vertical, ¿verdad? Los discos van a ser horizontales. Y voy a integrar con respecto de Y, por eso me está poniendo las funciones en función de Y. Aquí nos está ayudando el ejercicio, pero puede ser que no sea así, nos las ponga en función de X, pero tú ya sabes que tienes que ponerlas en función de Y. ¿Sí? No oigo. Bien. Entonces voy a girar en torno al eje Y, aquí está, el eje Y. Entonces voy a tomar en cuenta las franjas, todo sale de las franjas. Pero antes de eso, me hace falta que la región. ¿Sí están de acuerdo que la región que va a girar es la que se obtiene en entre la intersección de ambas funciones? ¿Sí? Entonces tengo que encontrar este punto, ¿verdad? Porque este ya lo conozco. ¿Cómo le hago para encontrar este valor, este punto? Más bien no valor, ese punto, rápido. ¿Cómo lo tengo?
O sea, y cuadrada igual a 2y, ¿verdad? ¿Sí están de acuerdo? Igual o esta con esto. Fíjense cómo aquí las funciones están en función de y. Bien, si yo resuelvo esto, me queda y cuadrada menos 2y igual a 0. Esta ecuación la puedo resolver por factorización. ¿Cuáles son las raíces? El 0 y el 2. Y efectivamente, a ver, con este valor de y, ¿qué valor de x obtengo? Porque tampoco es algo bueno, acuérdate que es un punto. Me da x igual a 0, ¿verdad? ¿Cómo encuentro este valor? X sustituye en las dos. Me da x igual a 0. Y con este valor, ¿cuánto me da? 4. ¿Sí están de acuerdo? ¿No oigo? Sí. Entonces, ¿qué puntos son? El 0, 0 y el... ¿Y el qué? 4,2. ¿Queda claro, sí o no? Esos son los puntos de intersección. ¿Se entiende? ¿No oigo? Sí. Bien. Entonces, mi región es esta. Esa es mi región. Y la voy a girar en torno al eje Y. Si yo la giro en torno al eje Y, vean, ¿están de acuerdo que el sólido que se va a generar, más o menos, bueno, está muy feo? Voy a poner un poquito más así. Que esté así como Nachita. ¿Sí o no? No oigo. No oigo. ¿Están de acuerdo que ese sólido va a ser así? ¿Sí están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Bueno, pero ¿qué pasa aquí? Que este sólido está hueco, a diferencia del otro, que no estaba hueco. Cuando el sólido está lleno, es decir, cuando no está hueco, se llaman discos. Discos. Pero cuando el sólido está hueco, como en este caso, se llaman anillos. ¿Y por qué se llaman anillos? Porque están de acuerdo que la franja representativa es esta, ¿verdad? ¿Sí o no? Y si yo esa franja la giro, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener, bueno, obviamente lo estoy haciendo a mano, voy a obtener ¿qué? Un anillito. ¿Por qué? Porque está hueco. ¿Sí están de acuerdo? Entonces vean, el método de los discos y el método de los anillos operan igual, nada más que la diferencia es que los discos están llenos, mientras que los anillos están huecos. Ahora, algunos libros, cuando tenemos anillos, también le llaman método de las arandelas. Algunos autores le llaman arandelas y algunos otros le llaman tuercas, porque sí se han fijado que... No, perdón, tuercas no. ¿Cómo se llaman las rondanas? ¿Sí están de acuerdo que se ponen las rondanitas, verdad? ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? Rondanas o arandelas. De hecho, otro nombre para las arandelas es el de rondanas. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, va a ser exactamente igual, nada más que en el método de los discos, como está hueco, el radio, pues es la función. Pero aquí, como está hueco, el radio va a ser la diferencia de los dos radios. ¿Sí? Y ahí hay que tomar en cuenta quién es el radio más grandote y quién es el radio más pequeño. Y para tomar eso en cuenta, hay que basarnos del eje. Es a partir del eje. ¿Sí? ¿Cómo andamos de tiempo? Faltan 4 minutos. Bueno, vamos a ver. Entonces, observen cómo el radio es esta distancia. Esta distancia es el radio. ¿Sí están de acuerdo? Pero
la distancia de aquí a aquí, ¿quién es la que me da la recta? ¿Sí están de acuerdo? Y la recta es ¿quién? X igual a 2y. ¿Sí están de acuerdo? Porque es la cota superior a partir de el eje de giro. Mientras que la cota inferior, que es esta, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque a mí me interesa la franja. La franja es la que me da el volumen, ¿sí están de acuerdo? ¿Sí se entiende? Y la franja está delimitada por una cota superior que es del eje hacia donde va. ¿Sí? Entonces, del eje hacia donde va es la recta, esa es la superior. Y la inferior es del eje hasta donde llega, esa franja. ¿Y quién es la parábola? ¿Sí están de acuerdo o no? Como quien dice, este es el radio exterior y este es el radio interior. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Y entonces el radio, ¿qué viene siendo? El radio exterior menos el radio interior. Sí, porque ya dije que el radio que a mí me interesa es este, ¿no? Va a ser esta. Tiene que ser la diferencia. Entonces, el volumen es pi por radios. Pero el radio es la diferencia de estos radios, que vendría siendo ¿quién? Radio exterior. ¿Quién es el radio exterior? 2y, ¿no? 2y al cuadrado menos el radio interior, que es ¿quién? La parábola. A ver, pero ¿cómo lo puse aquí? Es que este debe de estar acá. Este radio exterior, el radio interior es y cuadrada igual a x cuadrado. Entonces va a ser ¿quién? Y cuadrada al cuadrado. Este es el radio, ¿sí? El radio de las tuerquitas, ¿sí? ¿Y cómo va a ser la diferencial? El espesor es que dy, ¿sí? Ahora, ¿de dónde a dónde voy a integrar? De ser, no. ¿De dónde a dónde integro? De 0 a 2, ¿por qué? Porque es con respecto de y. Y varía de 0 a 2, ¿sí o no? ¿Sí? Bien. Si ustedes son observadores, este método de los anillos prácticamente es sacar el volumen del disco exterior y restarle el volumen del disco interior. ¿Ya se fijaron? ¿Sí o no? Sí, ¿por qué? Porque ambos discos tienen el mismo espesor, pero diferente área. Y el área es ¿quién? Pi por radio al cuadrado. ¿Sí se entiende? Que es como, a ver, pues saco todo el disco, el del exterior, el del interior, pero nada más el del sólido, pues va a ser este menos este. Me va a dar el del disquito. ¿Sí se entiende o no? ¿Sí? Por eso es que es esa diferencia. ¿Queda claro? Bien. Entonces, esto es que 4y cuadrada menos y cuarta de y, ¿de dónde a dónde? De 0 a 2. ¿Esto cuánto me va a quedar? 4 tercios de y cúbica menos y quinta sobre 5 de 0 a 2. ¿Cuánto me da? 32 tercios, ¿sí están de acuerdo? Menos, ¿cuánto es 2 al cubo? Son 32, 128. ¿128? Oigo. 2 a la quinta, rápido, chavos. 32. Perdón, 132, ¿verdad? No, 32. 2 a la quinta es 32. Perdón. Perdón, sí es cierto. Estoy sacando otra cosa. 32 kilos. Eso es en el superior, en el inferior me va a dar 0. ¿Están de acuerdo?
¿Cuánto me da entonces esa cuenta? 32 tercios menos 32 quintos. ¿Cuánto me da? 64 quinceavos pi unidades cúbicas. ¿Sí? Entonces, si se fijan, el método de los discos, arandelas o rondanas es un caso particular del método de los, miento, el método de los anillos, acuérdense, anillos, arandelas o rondanas, es cuando el sólido está hueco, y es un caso particular del método de los discos, que es cuando no está hueco. Y básicamente consiste en sacar el volumen del disco exterior, el volumen del disco interior y restarle al exterior el del interior, que es lo que estamos haciendo aquí. Pero porque está hueco. ¿Se entiende o no? Bueno, vamos a dejarle aquí, continuamos mañana. Que pasen bueno. El examen, ¿por qué no me acuerdan, chavo? Les dije que me acordara.